Que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y los invito a orar para que por medio de la oración Dios sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de estar una vez más dentro de tu casa. Señor, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, infinitamente en tu misericordia que seas perdonando toda falta y todo pecado que encuentres en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, que no volvamos como entramos, sino que salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5. Verso 2. Miqueas capítulo 5, en el verso 2. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, muchos dirán, bueno, el pastor está hablando del libro de Miqueas, va a hablar de la Navidad y se le cambió el calendario. Y puedo decirles que sí. Y es que tradicionalmente pues hablamos de la Navidad en el último mes del año, a fin de año, por el 24 de diciembre, por ahí estamos siempre celebrando la Navidad, pero en sí, amados, ¿qué es la Navidad? ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Qué implica esto, amados? Y quiero hoy referirme al entorno, a lo que está puesto aquí. Y este versículo, que es uno solo sobre el cual voy a predicar, tiene algo especial. Dice, pero tú, Belén Éfrata. ¿Y qué es Belén, amados? El mismo Miqueas habla de casa de pan. Y amados, podemos decir que el pan físicamente es la simbología de lo que significa el alimento, el sustento diario. Los hebreos tuvieron una manifestación gloriosa por parte de Dios. Comieron en el desierto 40 años pan. Llovía el maná del cielo y era el pan de nobles, pan del cielo, que día a día caía fielmente por la misericordia de Dios. Los sustentaba en el desierto y allí ellos comían, allí ellos se alimentaban del maná. Pero Jesús dijo esto: vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos murieron. Pero
Yo soy el pan que descendió del cielo, le dijo a los judíos. Y esto implicó, amados, una trascendental disputa entre los judíos porque se resistían a la comparación que él estaba haciendo sobre el significado, la simbología de lo que es el pan. Jesucristo es el pan de vida, es el que sustenta y sostiene nuestras vidas. Si no fuere así, entonces estamos totalmente equivocados y estamos totalmente errados en el lugar en donde pretendemos consumir o tomar el pan. Belén es el lugar de donde se da por primera vez el pan de vida. Es en Belén en donde Jesús nace. Es en Belén en donde se ha establecido el nacimiento de Jesús. Nadie lo discute. Estaba cientos de años antes de que ocurriera, estaba profetizado el nacimiento de Jesús. Por tanto, amados, cuando Jesús nace, eso no hace más que el cumplimiento de una profecía que se había dado. Pero esto tiene una connotación porque Belén dice que era la más pequeña de los lugares, de las ciudades para estar entre Judá. Y esto es muy importante, amados, porque Jesús no nació en el monte de Hebrón, no nació en Jerusalén, no nació en los lugares más connotados de Israel. Nació en un pequeño lugar. Así como Jesús no puede nacer en la altivez de un corazón soberbio. Jesús no puede nacer en un lugar en donde la soberbia y el orgullo, la vanidad, son las que controlan y rigen la vida de aquella persona. El propósito de Dios fue que Jesucristo naciera en Belén. Ustedes ven, acontece algo importante porque se da un edicto real. César determinó hacer un censo y todos los ciudadanos tenían que censarse. Y bueno, si María y José estaban en otro lugar, tenían que haberse quedado allí. Pero ustedes vean, casualidad, que el edicto decía que quien quiera que sea tenía que ir al lugar en donde pertenecía, no podía quedarse en otro lugar. Entonces hubo una serie de migraciones, pero a Jesús le tocó nacer en Belén, un lugar pequeño, un lugar que para muchos podría ser insignificante, pero Belén tiene una historia, amados. En Belén, amados, se dan eventos formidables de la historia que está narrada en la Biblia. Por ejemplo, allí regresa Noemí con su nuera Ruth, y allí, después de haber perdido a sus 2 hijos, regresa prácticamente viuda, sin hijos, y con sus 2 nueras. Una de ellas decide irse y Ruth se mantiene con ella. Ruth le dice: tu Dios será mi Dios, y donde quiera que fueres, yo estaré contigo. Donde tú murieres, yo moriré. Y eso es una hermosa historia de amor. Pero Ruth ahora era una viuda. Y había una ley, la ley del levirato. Y allí ella, al estar viuda, pues hubo un pariente que tenía que rescatarla. Y ese pariente es Boaz. Y Boaz se casa con Ruth. Y nace
una persona que luego es padre de Isaí, y de Isaí nace David. Por eso es que a Jesús se lo llama hijo de David. De tal manera que esa trayectoria que cuenta la historia de Belén es algo que coincide en un lugar especial en donde Jesús nace. Y es que si nosotros no tuviéramos un Belén, no tuviéramos de dónde tomar el pan. Nuestro pan viene de Belén, de Cristo Jesús nacido allí. Allí fue la primera vez que se dio pan del cielo a los hombres. El pan de vida es Cristo Jesús naciendo en Belén. Y eso es algo que no es una coincidencia, sino que aunque el edicto real decía una cosa, podemos decir, amados, que aunque los hombres tienen una voluntad, Dios también la tiene. Y Dios inclina la voluntad del hombre y de los reyes para que ellos hagan lo que Dios quiere. A pesar de que los hombres también tienen su libre albedrío, sin embargo, Dios hará cosas que nos deja boquiabierta, porque es Dios el que inclina el corazón del hombre. Por eso es que el apóstol Pablo escribe diciendo que Dios pone el querer como el hacer. Por eso es que tenemos que rogar al Dios de la misericordia para que Dios incline el corazón de aquellos que todavía no han venido a Belén a buscar el pan de vida. Porque es en la misericordia de Dios, es en el propósito y predestinación que Dios establece, que todo se mueva en un solo sentido. Si las estrellas navegan en el firmamento, la dirección es dada por Dios. Si las hojas de los árboles caen, ellas reposarán en un lugar que ya Dios lo ha determinado, así como Dios determina en dónde usted va a pasar sus días. ¿Cuánto más el nacimiento de Cristo Jesús? Por tanto, era en Belén, y es en Belén en donde podemos tomar el pan de vida. Ahora ustedes vean, amados, el versículo es corto, pero tiene una cantidad de cosas. Dice: pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, ¿para qué vino Cristo Jesús? Dice que vino para ser Señor en Israel, para ser Rey. Pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben se les ha dado una potestad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino. Él vino para ser Señor en Israel, pero no fue Rey en Israel. Más bien fue desechado, fue rechazado. No hubo apertura para el pueblo en el pueblo de Israel para Cristo Jesús. Por tanto, amados, el punto que hoy debemos de enfocar es si verdaderamente Jesús es el Señor de su vida, de nuestra vida, si realmente Él es Rey y soberano dentro de nuestra vida, si Él gobierna toda nuestra vida. Esa es la pregunta que hoy debemos hacernos nosotros para poder ver en qué posición estamos, cuál es realmente nuestra
posición y a quién servimos. O le servimos al mundo o le servimos a Cristo. ¿Se ha preguntado usted si Jesucristo realmente gobierna en su vida o usted se gobierna a sí mismo? ¿A quién sirve usted? ¿En quién descansa su esperanza? Muchas personas amanecen y anochecen sin poner su esperanza en Dios, sin poner su esperanza en Cristo Jesús, sin comer del pan del cielo. Muchas personas se levantan para comer el pan físico, para consumir lo que a bien tuvieren, pero el Señor Jesús, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, porque el diablo le dijo: si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo que no solamente de pan viviría el hombre. Y le dijo: apártate, Satanás. Es fundamental para nosotros, amados, cuál es nuestro alimento diario, de qué está sostenido nuestra alma, cómo se sostiene nuestra vida. Muchas personas viven debilitadas, muchas personas viven desnutridas, muchas personas a lo mejor hasta han muerto espiritualmente a causa de que no hay un alimento espiritual en sus vidas. No hay la meditación en la palabra. Muchas personas no hacen como dice el texto del Salmo 1, por ejemplo, que en su ley meditan de día y de noche y en ella encuentran su delicia. Muchas personas no comprenden la necesidad de que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, y peor aún, van a crecer o vamos a crecer, y peor aún, vamos a dar fruto. Usted se ha puesto a considerar cuál es el fruto que usted está dando al Señor. ¿De qué manera le está sirviendo? ¿Y cuál es el fruto? ¿Usted ha traído hijos espirituales a los pies de Cristo alguna vez? ¿Ha predicado usted con todo su corazón porque ya usted ha crecido verdaderamente en el Señor? ¿Siente usted que es capaz de pararse y predicar la palabra del Señor y poder hacer que algunas personas reciban a Cristo Jesús en su corazón? Si es así, gloria a Dios, amados. Pero el punto es ese: ¿qué tanto enseñorea Cristo Jesús en nuestra vida? Usted dirá, bueno, y hablando más del texto, dice que Él me saldrá, dice, de ti, de Belén, de uno de ustedes. O sea, evidentemente que nace de María, pero realmente, ¿de dónde viene Cristo Jesús? ¿Acaso no viene del firmamento, del cielo, de la eternidad? Porque David escribe y dice: desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Significa que no es que María lo concibe, sino que es el Espíritu Santo que lo engendra en el vientre de María. Y allí vemos algo especial, amados, algo muy particular, algo que nunca más se va a dar, que es que el Espíritu Santo se pose en el vientre de una mujer y engendra al deseado de las naciones, al amado, al que hace que el cielo se despoje, el sol de justicia del cielo se despoja para venir a estar entre nosotros.
Eso, amados, es algo importantísimo. Podemos decir de manera parafraseando que Él deja su vestimenta de rey, Él deja su corona de rey para vestirse con la vestida de barro de los hombres y nacer en el vientre de una mujer mortal. Podemos decir, amados, que muchos reyes no nacieron como reyes, nacieron quizás como príncipes, esperando que su padre muriera para después ser coronados como rey, los que fueron reyes. Pero Jesucristo nació siendo rey, porque Él es el Rey eterno. Él reina, amados, desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesucristo no tuvo que esperar para ser rey. Él nació siendo rey. Y eso es algo que rechina en la mente de los filósofos, de los sabios. No pueden tolerar, amados, no pueden entender cómo se da el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso es que lo bajan de la categoría de Señor y Rey y de Hijo de Dios a ser Hijo de hombre solamente. Y Jesucristo es Hijo de hombre como Dios también. Por eso Bartimeo gritaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el Hijo de David, como Hijo de David, no podía darle la vista. Es Dios el que le dio la vista por medio de Cristo Jesús. Muchos dirán: toda la gloria, toda la honra es solamente para Cristo Jesús. Pero ¿quién envía a Cristo Jesús? Cristo Jesús viene con la bendición del Padre. Es el Padre que lo envía. Dice: yo he venido enviado por mi Padre. Por tanto, también la gloria le pertenece al Padre. ¿Y quién es que lo engendra? Es el Espíritu Santo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llenos de gloria, de honra y de honor. Los tres, amados, tienen una participación plena, totalmente armonizada. Es el Espíritu de Dios el que lo unge. Es el Padre el que derrama su gracia. Dice el libro de Salmos: la gracia se derramó sobre Él, porque Él tenía palabras de vida eterna. Es Cristo Jesús el único que tiene palabras de vida eterna. Pero esa unción viene del Padre, por cuanto el Espíritu de Jehová me ha ungido, dice Él mismo. En el libro de Isaías y el libro de Lucas lo repite: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle vista a los ciegos, para darle óleo a los enlutados, oh amados, para sanar a los enfermos. Es la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí. Dice aquí, amados, algo precioso: de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Qué es eso, amados? Sus salidas son desde el principio de la eternidad. O sea, no fue solamente en Belén. Y usted ve en la Biblia, amados, la manifestación en Manré, cuando se presenta Jesús prácticamente caminando, dice, se le presenta con dos ángeles a Abraham. Se le presenta luego a Josué. Dice que Josué preguntó: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Y él se dio cuenta que estaba ante una divinidad. Dice que era un varón con espada desenvainada.
Y Josué adoró y se lo permitió, porque si hubiera sido un ángel, el ángel le hubiera dicho: no me adores porque no soy Dios. Pero era Dios mismo que estaba allí, amados. El anciano de días, como dice la Biblia, es Cristo Jesús, que vemos en el Apocalipsis, lo vemos en el Génesis, lo vemos en Josué, lo vemos naciendo en el vientre de María. Muchos antes de la eternidad, Cristo estaba allí. Antes de que estuviera en el vientre de María, como dijo Jesús a los fariseos: antes que Abraham, yo ya era. Y esto, amados, es lo que no resistían los hombres de la época, y los hombres de esta época tampoco lo pueden resistir. Mucha gente se resiste y no puede recibir realmente quién es Jesucristo, de dónde nace Jesucristo, para qué viene Jesucristo. Jesucristo vino para ser Señor, amados. No vino para ser el hazmerreír de nadie, no vino para ser amuleto de nadie, no vino para ser el crucifijo de nadie. Jesucristo vino para ser Rey. Y si usted lo toma para que sea su Rey y Señor. Para eso vino. Los hombres lo rechazaron, a los suyos vino, los suyos le rechazaron. Pero aquí está, amados. Él viene para reinar en su vida, para reinar en su corazón, para que usted abra su mente, para que usted comprenda un propósito divino. El propósito que marca la vida de una persona es este, amados. Este sí que hace un antes y un después, así como hace en la historia un AC y un DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Yo puedo decir que en nuestra vida también hay un AC, un antes de Cristo y un DC, un después de Cristo. Una cosa es cuando usted vivía sin Cristo y otra cosa es que ya haya recibido a Cristo. Una cosa es vivir con Dios y otra cosa es vivir sin Dios. Una cosa es vivir sin esperanza y otra cosa es vivir con esperanza. Una cosa es tener promesas y otra cosa es no tener promesas. Es con la promesa, es con la esperanza, es con la palabra de Dios. Esa es la que hace que su fe pueda germinar y que usted pueda tener realmente una vida distinta. Muchas personas viven sin Dios, sin ley, alejados de Cristo, sin esperanza. Para ellos no hay motivación, amados. ¿Qué motivación tienen si no tienen ninguna promesa? Nosotros estamos llenos de promesa, llenos de esperanza, llenos de fe, confiados. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído. ¿Por qué, amados? Porque aquellos que no tienen a Cristo no tienen ninguna esperanza. Puede ser, amados, que estemos pasando por carencias, debilidades, enfermedades, pero sabemos, amados, que tenemos un Cristo glorioso que un día transformará este cuerpo de deshonra en un cuerpo de honra, en un cuerpo mortal, en uno inmortal. Que aunque este cuerpo haya caído a la tierra, un día se levantará. Moriremos en la esperanza de que el Señor un día nos levantará, un día nos llamará. Cuando suene la trompeta nos levantaremos donde estemos, amados. Escucharemos la trompeta y lo recibiremos a Él en las nubes y viviremos con Él por la eternidad. Esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, de aquellos que han hecho Señor, que lo han hecho Rey en su vida, aquellos que lo han rechazado. ¿Cómo pueden decir: tú eres mi Rey?
tú eres mi Señor. No hay cabida para ellos, no habrá cabida para ellos, no habrá esperanza, no hay esperanza, no hay pactos, no hay promesas, no está Cristo Jesús. Nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Por tanto, amados, el texto habla del nacimiento de Cristo Jesús, habla de la Navidad. Yo diría, amados, que todos los días del año son la Navidad para los que han recibido a Cristo Jesús, porque Él ha nacido en nuestro corazón. Él es, amados, lo más preciado, lo más hermoso, lo más grande que usted pueda tener en su corazón se llama Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús, es el más pobre y miserable que pueda haber sobre la tierra. La mayor tristeza y desolación es que usted no tenga a Cristo Jesús, que su esperanza esté basada en sus bienes, en sus amistades, en su juventud. La juventud se va tan pronto como llega. El tiempo pasa, amados, pero con Cristo podemos permanecer, amados, de tal forma que aunque este cuerpo por fuera se va desgastando, el hombre interior cada día se va renovando. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es la esperanza gloriosa que tenemos, amados. No hay cómo evadir esto. No se puede. Podemos, amados, hablar muchísimas cosas, pero el centro medular de la predicación es Cristo Jesús. El tema de nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Lo que hagamos lo debemos de hacer como para Cristo Jesús. Entonces tendremos realmente cumplido el propósito. El verdadero Belén está aquí, amados, cuando usted recibe a Cristo Jesús. El verdadero pan que alimenta su vida es Cristo Jesús. El único que puede salvar nuestra vida es Cristo Jesús. El único que puede interceder por nosotros es Cristo Jesús. El único que dio la vida por usted y por mí se llama Cristo Jesús. Lo único que puede quitar las manchas del alma y de su corazón es la sangre de Cristo Jesús. El único que le puede dar gozo permanente se llama Cristo Jesús. No hay forma, amados, de que nosotros podamos tener otra vía, otro camino. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida realmente. Cuando entendemos esto, entonces podemos decir, el plan de salvación se ha dado, amados, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Él un día se acordó de mí. David exclamaba y decía, pacientemente esperé yo en Jehová, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Cuando los muchos vean que el Señor ha puesto sus pies sobre peña, que en usted hay cántico nuevo, que en usted hay una actitud diferente, entonces ellos temerán, entonces ellos conocerán que su vida ha sido transformada, que hubo un antes de Cristo y ahora hay un después de Cristo, que ahora usted ha empezado la eternidad prometida con Cristo Jesús, porque cuando usted recibe a Cristo Jesús, empieza la vida nueva.
Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Por tanto, amados, hoy es el día, hoy es la Navidad, hoy es la Navidad anhelada para aquellos que todavía no han recibido a ese Cristo glorioso. La Navidad es el nacimiento de Cristo en el corazón del hombre. Muchas personas esperan es la festividad. Muchos esperan la religión que hace ciertas celebraciones externas, pero lo que se necesita es una apertura del corazón del hombre para que Cristo venga y habite en la vida de él. Es Cristo el que transforma nuestra vida. Es el que la mejora, es el que la perfecciona, es el que sana nuestra dolencia, es el que quita realmente el pecado del mundo. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene, amados, para transformar el alma, para quitar el oprobio del pecado, para sacar toda dolencia, amados. No se refiere precisamente a las enfermedades físicas, sino a la enfermedad mortal, porque hay una enfermedad mortal. Cuando digo enfermedad mortal es porque lo lleva a una muerte eterna. La muerte eterna es el pecado mismo que lo lleva a la eternidad, a un infierno eterno. Pero el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sana las dolencias del pecado, la aflicción. Amados, hablaba con una persona y le decía: el hombre es culpable. Aunque esa persona argumentaba: pero yo no le hago daño a nadie. Mi vida ha sido bastante buena. Considero que soy una persona buena. Y yo le decía: mire, imagínese usted que usted es una gran nadadora, pero está en un mar. Su barco naufragó y ahora tiene que nadar. ¿Cuánto tiempo usted cree que nadaría? Por más nadadora que sea. Usted necesita a alguien que le vaya a salvar, ¿verdad? Así es el hombre que nada en un mar de pecados. Aunque él diga que puede sobrevivir porque se porta bien, pronto zozobrará, pronto menguará y pronto se hundirá en el mar de pecados en que nada. Así es el mundo. Por más de que usted diga: yo no he asesinado, yo no he matado. Por más que diga: yo soy fiel a mi matrimonio. Por más que diga: yo no le robo a nadie. La Biblia dice que justo no hay ni aún uno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, necesitamos un Salvador. Quien quiera que sea la persona, no puede prescindir del Salvador. Tiene que venir Cristo Jesús y sacarnos del mar de pecado en que nadamos, para ponernos sobre peña, sobre roca, sobre algo firme, en donde puedan enderezarse nuestros pies, en donde podamos verdaderamente decir, como dice el libro de Salmos y el libro de Proverbios: Él endereza nuestras veredas. Él no dejará que nuestros pies toque en tropezadero. Es importante, amados, conocer que en medio de esto Él va formando en nosotros una nueva vida, un carácter.
poco a poco hemos de crecer espiritualmente, le hemos de servir, nos hemos de gozar cuando vemos que viene un pecador arrepentido. Porque si en el cielo, amados, dice que hay fiesta cuando se arrepiente un pecador, también debe de haber fiesta en nosotros, porque vemos que la gloriosa obra de Dios se ha cumplido y nosotros hemos podido ser un instrumento. Por tanto, hemos de decir: Señor, estoy sirviéndote ya. Se ha cumplido. Yo sé que en el cielo hay una fiesta enorme, pero en mi corazón también se alborota de emoción al ver que un pecador arrepentido viene y dice: yo quiero comer ese pan de vida, yo quiero que Jesucristo venga a mi vida. Cuando vemos la expresión de una persona diciendo: Señor, entra a mi corazón, te recibo como el Rey y Señor de mi vida, como el único Salvador, nuestro corazón estalla en júbilo, amados, porque sabemos que estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos manda: ir y predicar el evangelio. Ese es el plan de Dios. Yo creo, amados, que muchos estamos debiéndole al Señor. Muchos nos hemos quedado pequeñitos espirituales. No hemos crecido por mucho tiempo, amado. ¿Sabe por qué? Porque no recibimos la palabra, porque no meditamos en ella, porque no nos alimentamos de ella, porque estamos a dieta como personas, porque vivimos en la época de la dieta, ¿verdad? Todo el mundo lucha con las libras, ¿verdad? Todo el mundo quiere bajar de peso. Pero en lo espiritual usted no puede hacer eso, amados, porque en lo espiritual usted se desnutre, usted se debilita. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que tener cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, tenemos que alimentarnos de esto. La palabra de Dios dice que resistamos, que nos sometamos a la palabra de Dios, y el diablo huirá de nosotros. Ese es el fundamento. El Señor Jesús nos advierte y dice: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Muchas veces, amados, el pueblo de Dios está debilitado porque no lee la palabra, porque no medita en la palabra, porque no ora permanentemente. Vivimos una guerra, amados. Hay un mundo que usted no puede ver. Hay un mundo espiritual que está allí. El apóstol Pablo habla de gobernadores, de huestes, espíritus inmundos de maldad que están en las regiones celestes. Usted dirá: pero yo no los veo. Y yo le voy a decir: usted no ve las ondas de la televisión, no ve las ondas del teléfono, y sin embargo habla por teléfono. Asimismo, el hecho de que usted no vea no significa que no están. Ellos están allí, ellos están polulando, pero más son los que están con nosotros que contra nosotros. El profeta le dijo a su siervo que estaba: hoy hay un ejército de caballos, le dijo. Y el profeta dijo: cálmate, más son los que están por nosotros que contra nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, amados, debemos de saber que vivir en Cristo es vivir en victoria. Él nos lleva de triunfo en triunfo, para que veamos que Él vive de gloria en gloria, amados. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón y permitir que Jesucristo reine. Usted me puede decir: yo creo. Sí, yo le creo que usted cree, pero difícilmente en muchos reina. El asunto es: ¿está reinando el Señor? Porque aquí el texto dice que Él vino para ser Señor. Dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y usted es el Israel de Dios.
No son israelitas los que descienden de Israel, ni son hijos de Abraham los que son en la línea de la carne, sino los que han recibido a Cristo. Esos son el Israel de Dios. Usted ha nacido de Cristo, entonces usted es parte del Israel de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios que en Cristo Jesús toma nombre toda familia aquí en la tierra y arriba en los cielos. ¿Pertenece usted a la familia de Cristo? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sabe usted si su nombre está escrito en el libro de la vida? El Espíritu Santo atestigua en su corazón hoy. ¿Está usted seguro de que usted es salvo? ¿De que Cristo habita en su corazón? ¿De que Cristo reina? ¿De que usted es siervo del Señor? Porque así dice que Él vino para ser Señor. No vino para ser mensajero ni conserje. Él vino para ser nuestro Señor. Él vino para reinar. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le han recibido, a esos se les dice que son hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Le dejo la pregunta allí para que usted hoy la medite al acostarse y diga: ciertamente, Señor, yo soy un hijo tuyo. ¿O no soy hijo tuyo? Tú no estás reinando en mi vida. Yo soy el que gobierna mi vida. Si es así, aún hay tiempo para cambiar esa situación y usted diga: Señor, quiero que tú reines en mi corazón. Póngase de pie. Quiero que hagamos una oración todos. ¿Hay alguien que hoy quiera decir: Señor, quiero entregar mi vida a Cristo? ¿Hay alguien que quiera decir: Señor, he creído mucho tiempo, pero hoy quiero que tú reines? Yo he creído en ti, pero no has reinado todavía. Si hay alguien que quiera hacer esa oración, el altar está abierto. Y si no, allí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, en este día quiero que tú reines en mi corazón, porque tú has venido para ser Señor y Rey de nuestras vidas. Gobierna mi corazón, dirige mis pasos. Ayúdame, Señor, en toda debilidad y en toda dolencia que tenga mi corazón. Hazme, Señor, un siervo tuyo, que yo pueda levantar manos limpias, sin iras ni contiendas, que yo esté a cuenta con todos mis semejantes y contigo. Señor, te doy gracias porque he entendido que tú tienes que reinar en mi corazón. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.